hay en la política, digamos, una forma de recoger recursos y responder a los intereses personales que finalmente hacen que lo entregado por el Estado, ¿no es cierto?, se mantenga en precios altos, sea ineficiente y genera una serie de distorsiones que curiosamente las personas consideran que estaría asociado con una cierta virtud, la solidaridad desde el Estado. Y sin embargo, lo que nosotros vemos permanentemente es que es el capitalismo y es el mercado el que genera los mayores bienes. Yo leí hace poco un tratado de historia económica, de Carlo Cipolla, un historiador italiano, decir, pues, una persona en la Edad Media o en tiempos antiguos gastaba el 90% de su ingreso en comida, una persona normal. La comida, aunque por desgracia falta en muchos sitios, se ha abaratado enormemente, por lo menos en muchos países, de la forma que en muchos países el problema de la comida es un problema relativamente menor, no en otros, obviamente, ¿no? Pero se ha abaratado mucho. La ropa se ha abaratado mucho. Por ejemplo, la telefonía se ha abaratado muchísimo. Todo lo que es la informática se ha abaratado muchísimo. Todo lo que es la locomoción y el transporte se han abaratado muchísimo. ¿Por qué los servicios públicos no van al mismo ritmo? Es una pregunta que me hago, ¿no? Porque, por ejemplo, los bienes tipo sanidad o los bienes tipo educación o otro tipo de bienes que se producen por el Estado no se han abaratado en la misma medida que se han abaratado otro tipo de bienes. Es una pregunta a hacerse. A lo mejor es la propia peculiaridad del bien, otra cosa a lo mejor es la falta de competencia o la ausencia de innovación en esos sectores, ¿no? Es un aspecto que me interesa. Entonces, buena parte del incremento del nivel de vida se debe a que muchos bienes se han abaratado relativamente. Relativamente, por ejemplo, a lo que es una hora de trabajo. Una hora de trabajo, ¿cuánta comida producía, por ejemplo, hace 100 años y cuánta comida puede producir hoy? Miren las tiendas de ropa y estas cosas, así como han abaratado el vestido. En cantidad y en calidad. O sea, la gente tiene más forma de vestir. Mis abuelos decían que antes las personas tenían solo una pieza de ropa para diario y una pieza de ropa para los domingos. Y yo recuerdo, hace mucho tiempo, de haber visto gente descalza. Ahora ya no la hay, gracias a Dios, porque también en otras medidas el calzado se ha abaratado mucho relativamente. Entonces, eso es la primera cosa que hace el capitalismo por los pobres. Los que vivimos en ciudades viejas, como Santiago de Compostela, que son ciudades medievales, uno pasea por el casco antiguo y ¿qué encuentra? Una calle de las huérfanas, un hospital, un hospitalillo, y cómo se podían hacer, eran normalmente de la Iglesia Católica, ¿no? Pero cómo es que en aquellas circunstancias de penuria, como era el siglo XVI, XVII, normalmente se podían construir instituciones para atender a los pobres, ¿no? Y existieron durante todo tipo de... hasta que, digamos, el Estado se hizo cargo de esas funciones en muchos países y frenó el desarrollo de esas instituciones de calidad. Pero después, por ejemplo, los propios sindicatos. Los sindicatos originarios no eran sindicatos estrictamente de clase, sino que eran sindicatos que hacían, por ejemplo, creaban economatos para los obreros. No sé si conocen esta palabra allí, ¿no? Economatos son sistemas de compra para que los obreros puedan comprar bienes de alimento o de vestido baratos, lo compraban de forma común. Construían viviendas, crearon mutuas y mutualidades, repito, con los medios que había en aquel momento, no con los que hay hoy. Mutuas y mutualidades, por ejemplo, seguros de viudedad, seguros de accidente, pequeños sistemas de pensiones a largo plazo, o sea, tenían todo un sistema de organización social incipiente que creaban después todas las mutuas que había, ¿no? Y todos los sistemas de caridad privada, incluso empresas de caridad privada, todo eso se frenó. Lo explica muy bien Arthur Seldon, un libro que se llama Capitalismo. Todo eso se frenó con la aparición del Estado, que digamos que se hizo cargo de esas funciones e impidió la evolución de esas instituciones antiguas. El sindicato antiguo tenía un montón de cosas, aunque eran, no sé, en Chile, pero aquí aunque eran mutuas, igualatorios, son conceptos que se usaban antiguamente, que eran las personas que se sindicaban en común prestaban servicios de sanidad unos a los otros, o de educación, o de muchas cosas, y bastante evolucionadas. Claro, ahí tenemos el fenómeno interesante, que es que se dice que es el capitalismo o el liberalismo, el individualista, el que deja al individuo como un átomo, pero en realidad quien ha destruido sistemáticamente todas las redes entre los ciudadanos de asistencia solidaria ha sido el Estado, de modo de dejar al ciudadano sin ninguna... hay un libro que se llama Bowling Alone, donde se analiza, ¿no es cierto?, cómo se destruye todo este tejido que había en la sociedad y que servía de contención frente a una intromisión de un Estado que cada vez parece... que ya parece no tener límites mayormente en ninguna parte dentro del mundo occidental. Rompió las comunidades, las parroquias, todos los pequeños pelotones de los que hablaba, ¿no? La familia, por ejemplo. Ahora es una familia nuclear y cada vez más pequeña. Parte de las familias eran extensas.
era como una red también de apoyo mutuo en el pasado, ¿no? Puso atención a los ancianos, atención a los niños, atención a los débiles. Es decir, tenía muchas funciones la familia de antes. Eso fue sí destruido. No sé si... A ver, el proceso de creación de estados, está como estudian, por ejemplo, Tilly o Michael Mann, otros, consiste básicamente en eliminar aquellas instituciones que le pueden hacer frente al Estado. Claro, así es. Una persona antiguamente era más leal a su religión que al Estado, o era más leal a su familia que lo era el Estado. Se trata de que la lealtad última y suprema sea el Estado. Entonces, una de las estrategias, no sé si es deliberado o no. Yo creo que sí es deliberado, porque si tú ves cómo funcionó la Revolución Cultural, por ejemplo, ahí hay un caso bien particular de que hay conciencia de lo que es la competencia a las lealtades, cuando se prohíbe todo tipo de manifestación cultural que implique el reconocimiento de que existe el amor. Porque cuando tú amabas a tu pareja, a tus hijos, entrabas en competencia con el amor por el líder, ¿no? Que era Mao. Entonces la fidelidad se fragmenta y este tipo de sistemas totalitarios hacia los que avanzan los estados en la medida que crecen requieren de esa lealtad total al sistema, a la ideología y al líder que lo encarna, digamos. Entonces yo creo que sí es deliberado. Es que sería la última etapa ya, digamos, ¿no? Conseguir que la gente sea más leal, eso no lo consiguieron aún, pero conseguir que las personas fueran más leales al Estado que a sus familias, ¿no? Pues de ahí el mito de Pavel Morozov en los tiempos del estalinismo, ¿no? Cuando consiguieron que un niño delatara a su padre, claro, antisoviéticas y lo hicieron una especie de mártir de la causa. Entonces, por eso digo, pero también pasa con las religiones, pasa con las comunidades, ¿no? de vida, etcétera, las lealtades locales. Quiero llevarte al tema de las hegemonías y de las 15.000 palabras. En algún momento dices tú que los precios funcionan como esas 15.000 palabras que tenemos en la mente más o menos cada ser humano y que nos ayuda a situarnos en la vida, ¿no? Metáfora en el sentido de que nosotros usamos palabras. Yo lo leí alguna vez, no sé cuántas tenemos en la cabeza, pero creo recordar, si mi memoria no me falla, entre 15, 20, dependiendo de la cultura que tenga y los idiomas, 15, 20.000 palabras o 8, 10, ¿no? Para que no le damos importancia. El fenómeno de comunicación es, yo no soy filósofo del lenguaje, nada, para mí siempre me fascina cómo podemos entendernos uno al otro, ¿no? Porque al final yo lo que hago es emito aire por la boca, ese aire va transformado a sus oídos, ahí creo que se transforma en electrónico, algo así, no sé, y su cerebro las interpreta y ya me devuelvo una respuesta al instante. Y eso lo hace porque tiene una serie de conceptos compartidos, más o menos, pero compartidos. Y eso nos permite tener una conversación, dialogar o discutir o enfadarnos o cosas por el estilo. Lo que trato de decir es que, igual que tenemos las palabras en la cabeza, tenemos 15.000 precios. Pero nosotros al hecho de hablar no le damos importancia ninguna. Porque lo hacemos todos los días, a todas horas. El mecanismo que funciona es terriblemente complejo, pero nosotros no le damos importancia. En nuestra cabeza hay 15.000 o 20.000 precios y los operamos automáticamente. Si nos quitamos precios, si nos dan precios malos, no nos entendemos. Es igual que las palabras. Muy buena explicación que me encantaría que lo pudieras aportar a quienes nos están viendo, asociada a que el socialismo es imposible. No es imposible en el sentido de que hay sociedades socialistas. Lo que dicen los capitalismos es que nunca puede funcionar tan bien como el capitalismo, a la hora de asignar bienes y recursos o a la hora de producir, ¿no? Precisamente por la carencia de precios o la asignación de precios correctos, y empezando por el principal de todos ellos, el precio del dinero o el precio del crédito, ¿no? Cómo se asigna todo eso, ¿no? ¿Cómo producir electricidad, por ejemplo? ¿No? Ya sé que es un debate mucho más complejo, unas palabras aquí no lo vamos a resolver, ¿no? Pero electricidad que yo sepa hay 40 o 50 formas de producirla, las que haya, ¿no? Pero si nos equivocamos, escogemos las más caras, simplemente somos más pobres, tenemos menos bienes, porque simplemente por escoger mal los precios, tenemos más tarta, y eso pasa con todos los precios, ¿no? Si no tenemos un sistema de precios adecuado, es que a mí siempre me maravilla, por ejemplo, cómo llega la comida a Santiago de Chile, por ejemplo. Mira un mercado de Santiago de Chile, entran botones, entran baterías de auto, entran libros, entra todo tipo de telas, todo tipo de alimentos. ¿Y quién da la orden? ¿Cómo se coordina todo eso? ¿Cómo se coordinan todos los procesos posibles para que llegue a eso? Eso funciona maravillosamente y de forma anárquica. Cuanto más anárquica, mejor funciona, ¿no? Eso es lo que hace falta. Tenemos que gobernar la sociedad con mandatos, con fijación de precios, y eso descoordina un montón de cosas. Es como si quisiéramos, a ver, a lo mejor es una muy mala metáfora, como quisiera gobernar el cuerpo con mandatos. Y el cuerpo nuestro no puede funcionar con mandatos. No digo, vas tu corazón late un poco más lento.
O no te pongas colorado, o no sé si me explico, ¿no? O no te pongas nervioso, no le puedes mandar, el cuerpo, si uno está hablando, se pone nervioso, o no se pone, no, sangre vete un poquito más lenta, no puede gobernar porque se le escapa. Como más o menos, no sé cómo tampoco, que no soy médico, nada así, pero más o menos se autorregula el cuerpo humano, puede intervenirle en algunas cosas, pero básicamente funciona de una forma más o menos autónoma. Sí, pues el mercado funciona de una forma más o menos semejante. Si usted quiere establecer algún tipo de precio, algún tipo de cosa así, normalmente distorsiona un montón de precios sin darse cuenta. Eso es lo que explican los teóricos austriacos de la intervención, ¿no? Claro, y en lo pragmático para la vida de la gente se transforma en un ejercicio de coerción gigantesca, claro, sobre los actores. Efectivamente, limita una serie de actuaciones y distorsiona un montón de... Hombre, las situaciones pueden ser más o menos graves, ¿no? Pero distorsiona unos sectores enteros de la producción, o distorsiona que se produzca más de un bien o menos del otro, etc. Y si los precios que ponen no son los adecuados y generan unas malas dinámicas productivas, es usted más pobre. Eso es lo que viene a decir el argumento de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. Cuidado que es un argumento muy rico, ¿eh? Un argumento que se puede aplicar a las políticas públicas, ¿no? Se puede aplicar yo lo aplico también a la teoría de los imperios, porque los imperios cuanto más grandes son después peor funcionan. Y son derrotados por cosas pequeñitas. Hay un punto que los imperios, y también a las empresas, que es una cosa que lo desarrolló Rothbard y un economista austriaco que se llama Voss, ¿no? Explicando cómo cuando llega a un punto las empresas no calculan bien y acaban cayendo. Por eso en capitalismo normalmente las empresas pequeñas acaban comiendo las grandes. Hasta que son suficientemente grandes como para terminar. De hecho, Ari de Heulier, con una esperanza de vida de una empresa grande, son 30-40 años de promedio. Solo hay que ver las listas de Fortune o de Forbes, de las empresas más grandes del mundo, por ejemplo, en los últimos 50 años, vemos como casi quedan relativamente pocas de las que hacía hace 30 años entre las más grandes, porque es un proceso dinámico, porque llegan a un tamaño, y es igual que las economías socialistas, llega a un punto que no pueden asignar correctamente los precios. Un economista, creo que no sé quién fue, que citaba, decía que incluso cuando el mundo fuera socialista, querían dejar a Nueva Zelanda capitalista para que pusieran los precios. Porque es un problema mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Porque la gente piensa que el capitalismo, que el socialismo es lo que hay ya, lo que hay está dado y después se reparte de otra forma, como si en el proceso de cambio no se produjeran desajustes o no se produjeran un montón de cosas. La producción que hay ahora está producida con el actual sistema. Si usted cambia el sistema, la producción no va a ser la misma, ni el reparto de la misma, ni tiene por qué ser necesariamente mejor. Pero el problema del cálculo es un problema que me da siempre vueltas en la cabeza, ¿no?